Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. El presidente Gabriel Boric presentó desde Arica el Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención del Delito, que contempla, entre varios aspectos, más de 30 medidas específicas, con foco en la prevención del delito, persecución del crimen organizado, el acompañamiento a víctimas de delitos, control de armas, fortalecimiento del rol municipal, la recuperación de espacios públicos. Es ambicioso, es amplio. Para el mandatario, esta nueva política se pone fin a un cambio en la mirada que había en el país y a la delincuencia como estaba operando, y que la seguridad, entonces, dice, será abordada sin complejos y como primera prioridad del gobierno. Mire, vaya declaración, sin complejos y primera prioridad de su gobierno. En materia legislativa, el presidente de la República destacó la necesidad de la creación de un Ministerio de Seguridad con el ingreso de indicaciones durante julio para su tramitación pronta, así como también avanzar en la reforma a las policías y a la ley orgánica de municipalidades para fortalecer su rol en seguridad. Vamos a conversar sobre este y otros temas en la mesa. Y vamos a tomar contacto de inmediato. Me da la impresión de que sigue en Arica, ¿o no, el senador por esa zona? José Miguel Insulza, buenas noches. ¿Cómo está, senador? Santiago, mañana tenemos una jornada larga porque se presenta también mañana la reforma tributaria. Entonces, claro. Ya. Se viene a Santiago. Yo regresé, en el avión del presidente regresamos a Santiago hoy. Perfecto. Senador Insulza, usted es senador de la zona, por lo tanto uno podría esperar, está ahí, pero también fue ministro del Interior, entonces tiene mucho conocimiento sobre cómo se enfrentan estos temas, aunque yo no sé si usted vivió una crisis, o usted diga cómo fue o no crisis de seguridad, porque quiero traer a colación la declaración de la vocera Ángela Vivanco de la Corte Suprema, que dijo que tenemos una pandemia de inseguridad hoy día. Sí. Bueno, mire, en realidad empezamos por lo primero. Efectivamente, nosotros vivimos de alguna manera una situación distinta, digamos, en el tema de seguridad que se parece a esta, porque fue el 2004, cuando yo era ministro del Interior, que se lanzó el Plan de Seguridad Nacional de Seguridad Pública, ¿no? Que es el que hubo antes, ¿no? Después, desde el 2004 hasta ahora, no había habido otro. No había habido un intento de abordar el conjunto del tema. Yo reconozco que, por ejemplo, el gobierno de Piñera se planteó un plan de reforma de las policías y otra serie de cosas por el estilo, pero un plan tan complejo como el que se plantea hoy, no. Ahora, es un plan que, por cierto, va a ser discutido, ha sido presentado ya por la ministra de Interior, doña Igia Siches, y con los dos subsecretarios hoy día. Y, por cierto, en la misma reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública se le hicieron una serie de alcances y el presidente encargó una serie de tareas que había que revisar para ser incluidas también. Yo creo que estamos entonces es una escena parecida, pero el escenario de esa época, de hace 22 años atrás, era completamente distinto de ahora. ¿Usted estima que los grandes problemas, por ejemplo, yo recuerdo en la ciudad de Santiago, en algunas ciudades del país, eran los lanzazos. No había portonazos, no había encerronas. Y ciertamente crimen organizado siempre ha habido en algún grado en Chile, pero no en el grado y en el nivel que existe hoy día. ¿Y usted estima que Ángela Vivanco, la vocera de la Corte Suprema, exagera o da en el punto justo? Voy a eso. Mire, la otra cosa que quería agregar es que en ese tiempo se acababa el tema fundamental no era tanto como se respetaban los derechos, todo ese tipo de cosas, porque realmente existía una situación bastante más calmada en materia de seguridad pública. No era un drama. Se podía presentar como un drama en la política, pero no lo era. Hoy día yo creo que sí se vive una situación muy complicada. A mí lo que no me pareció de la vocera es que, primero que nada, ella entiendo que habla a nombre de la Corte Suprema. Entonces, la Corte Suprema de Justicia debería hacerse cargo de esta pandemia, decir que esta pandemia existe. Y enseguida caracterizó la pandemia con delitos que en realidad tenemos poco en Chile, pues. Hoy día el sicariato, ella se lanzó contra el sicariato
como el gran tema a partir de un tema, de un hecho que había ocurrido en el día, en Santiago, y que no era sicariato, pues era el tema de la enfermera que fue apuñalada por el novio de una de sus colegas, ¿no? Entonces yo creo que fue un poquito de la señora Ángela Vivanco. ¿Perdón? Doña Ángela Vivanco. Doña Ángela Vivanco fue un poquito limitando, yo creo, lo que debe hacer la Corte Suprema. Ahora, o sea, la Corte Suprema de Justicia no puede declarar pandemia de criminalidad por un asunto tan particular como ese. Quiero decirle lo siguiente, yo creo que hay muchos problemas de seguridad de crimen organizado, pero son algo distintos de los que dijo la señora, güey. El crimen organizado fue lo que se ve en Arica el otro día, y es lo que se ve cotidianamente en las calles de Arica y de muchas ciudades del país, con la extorsión a la que por ejemplo, los agentes del crimen organizado someten a una cantidad de pequeños comerciantes y de ciudadanos a los cuales les cobran protección a la antigua, así como se hacía antes como las películas de gángster que uno ve habitualmente. Claro. Eso es el principal tema del crimen organizado, el tráfico de drogas, el tráfico de armas. Esos son los temas que tenemos que atacar, y yo creo que el plan que plantea el presidente plantea la forma de atacar todos estos delitos razonablemente. Sí, déjeme algunos temas de la política general, a ver si después nos da espacio para al menos los temas que a usted le parecen más efectivos, si es que logran instalarse pronto. Pero, por ejemplo, que el presidente haya dicho que abordará sin complejos y como primera prioridad en nuestro gobierno el tema de la seguridad. Eso es bien relevante, que diga que es la primera prioridad y sin complejos, viniendo de un sector político que ha hecho la autocrítica de que suele tener complejos. Un sector político que ha funcionado con complejos, yo lo he dicho muchas veces, por cierto. Yo he estado en reuniones políticas y se ha dicho esos temas son de la policía y de la policía. Que la policía se haga cargo del tema del crimen. Nosotros no tenemos por qué, como fuerza política, hacernos cargo del tema del crimen. Ese era un cierto complejo que existía. Yo lo he denunciado muchas veces. He denunciado muchas veces la falta de voluntad de parte importante del mundo político de hacerse cargo del problema que la gente considera el más grave. Pues. Y eso es mi juicio muy complicado. Ahora usted me decía el tema central, bueno, las armas, ¿no? Las armas es lo más nuevo yo diría que lo más nuevo de todo este asunto es las armas. Hace 22 años el tema del tráfico de armas no estaba planteado en el plan de seguridad pública, porque había muy pocas armas ilegales en Chile. Hoy día el presidente habló de 1,5 millones, creo. No deja de ser, ¿eh? Entonces, ¿por dónde han llegado todas esas armas? Es un tema que hay que investigar. Hay que saber por dónde llegan. Porque una parte, un tercio de estas armas, es poco más de un tercio, ¿no? Un poco más de estas armas salen del mercado, por así decirlo, se arrancan del sector de la parte legal de las armas y se legalizan. Pero las otras 2 tercios llegan de algún lado, pues. Y llegan por nuestros puertos, por nuestras carreteras, por todos lados. Control de armas. Tema que estamos, sí, es un tema de armas, por cierto. Un eje importante. Se habla del rol y el fortalecimiento de las municipalidades. Me interesa porque eso es novedoso. ¿Qué rol, usted que estuvo en las reuniones, de qué se habla cuando se habla que las municipalidades pueden hacer algo distinto a lo de hoy? Bueno, mire, yo creo que las municipalidades tendrían un trabajo muy importante que hacer, y como lo planteé yo además ahí, porque la gente tiene, uno de los primeros cuadros que se presentó es a las cosas a las cuales la gente le tiene temor, lo que la gente menciona, ¿no? Y menciona, por cierto, los robos, menciona los portonazos, menciona esas cosas, y también menciona una cosa que se llama las incivilidades. O sea, toda esta vida difícil en los barrios, en los cuales hay gente que raya murallas, destruye luces de la calle, rompe cercas, tira basura por todos lados, etcétera. Y es interesante que yo creo que eso al final son delitos pequeños, si usted quiere, si llegar a ser delitos. Pero son algo que preocupa mucho a la gente, y los municipios deberían preocuparse de eso. Por eso el presidente anunció un plan por los 1.600 millones de pesos para recuperar espacios públicos. Pero recuperar espacios públicos, plazas, calles, parques, significa también defenderlos. Y defenderlos creo que le correspondería como una tarea importante a los municipios. ¿Sí?
Se ha hablado mucho en las últimas semanas de estos carteles internacionales del crimen, ¿no es cierto? Que el Tren de Aragua, que los carteles de la droga más importantes de la región tienen presencia acá y que están actuando acá aparentemente, en su región por lo pronto. Se ha hecho recién un decomiso o un desbaratamento bien importante. Y vimos un reportaje el otro día, en La Tercera, de que en Santiago 1, por ejemplo, en la cárcel, hay grupos también, en este caso extranjeros, que extorsionan a presos primerizos chilenos con tortura. Yo he visto videos estos días que me han mostrado algunos gendarmes de torturas como en las películas, en Chile hoy. Es bien increíble. ¿Qué posibilidades hay de hacer algo con estos grupos de delincuentes extranjeros que vienen? Hay que decir, ojo con la estigmatización, no los extranjeros que vienen, los delincuentes extranjeros que vienen, para aclarar bien. ¿Qué se puede hacer con ellos? Yo creo que esto tiene que ver, el ingreso de estos grupos se debe a dos razones. Primero, se debe a la inmigración masiva, por un lado, por cierto, claro, está vinculado. O sea, los delincuentes también van donde están sus connacionales, digamos. También en Estados Unidos y en Miami han habido muchos delincuentes cubanos, ¿no? Porque se trasladan muchos cubanos allá. Aquí pasa por los venezolanos. Ese es un fenómeno natural, pero porque el universo de la ciudadanía es más o menos el mismo. La cantidad de personas que cometen delitos que son chilenos, sí, es en misma proporción que los extranjeros que cometen delitos. Pero hay grupos que vienen organizados. A eso me refiero. Y eso efectivamente, yo creo que eso entraron fundamentalmente en los últimos años como producto curiosamente del cierre de fronteras después de la pandemia y antes de eso también. Pero había una diferencia entre los que entraban legalmente, los inmigrantes legales, y los que entraban ilegales porque tenían prontuario en su país. ¿Y se le puede pulsar? Ahora eso no ocurrió. Todo lo que entró al país en los últimos 2 años, no hay de todo, pero el 90% de la gente que entró al país en los últimos 2 años entró ilegalmente porque no tenía ninguna forma de entrar legal. Y por lo tanto es muy difícil distinguir. Por eso, algo que hoy día no mencionó tanto el presidente, pero sí lo mencionó ayer, creo, esto del perfil biométrico. Hay que confeccionar perfiles biométricos de todas las personas que están en el país para poder saber quiénes son. Se puede decir más simple, empadronarlos a todos. ¿Significa empadronar a la gente el tener, el legalizarlos? No, significa solamente el tener un dato mínimo de dónde están, qué es lo que hacen y cómo se ven, pues. Eso tenemos que hacerlo, porque tenemos todos estos delincuentes que usted dice que operan desde las cárceles y de todas partes, no tienen nombre, no tienen apellido, no tienen ninguna identificación que permita seguir su pista dentro del país. Senador, legalmente, y eso creo que también es importante. Si se descubre que hay bandas de delincuentes avesadas que llegaron a nuestro país a hacer esto mismo, pero que lo hacían en sus países de origen y entraron por las razones que usted dice, y están en las cárceles haciendo su negociado, extorsionando a los otros presos y a sus familias afuera, ¿no se les puede expulsar o hay que esperar que terminen los procesos? ¿Cómo funciona? Es una vieja discusión. Yo le voy a decir lo siguiente. Yo personalmente siempre he sido partidario de expulsarlos lo más rápidamente posible, salvo crímenes demasiado graves, por así decirlo, salvo homicidios, cosas por el estilo. Porque creo que al final lo que pasa es que, como usted mismo dice, delinquen desde dentro dirigen sus bandas desde dentro de la cárcel, para lo cual tienen una cantidad de recursos que se meten clandestinamente a las cárceles, y van creando cada vez más problemas. Entonces, efectivamente, yo pienso que hay que ser más expedito en esto. Yo estoy convencido de que no estamos siendo lo suficientemente expeditos en la expulsión de criminales del país. Y no solamente de criminales, de los principales criminales, también de la gente que comete el primer delito y todo lo demás. No tenemos por qué tenerlo acá y pasar por todo un proceso en las cárceles, etcétera. Yo creo que la expulsión de extranjeros que cometan crímenes es una cosa que tendríamos que hacer con mucho más rapidez que lo que estamos haciendo. Por último, senador Insulza, el presidente habló de los vamos a golpear donde más les duele, y una de las cosas que mencionó es la ruta del dinero, donde juntan plata. Y por lo que yo he escuchado de muchos entrevistados que me han comentado que nuestras leyes son muy débiles respecto de la persecución de los activos de las bandas de narcotráfico, por ejemplo, que allí les duele. Bueno, mire, tenemos una ley que está pendiente, todavía está por salir, ya el gobierno quedó a presentar las indicaciones dentro de este mes respecto del tema de la confiscación de los bienes empleados en delitos, ¿no? O sea, los autos, los camiones, los vehículos, las casas donde se cometen estos delitos, y eso va a ser expropiado.
Y la discusión fundamentalmente es a quién se le asigna, si solamente a las policías o a todo el que tenga que ver con temas de crimen organizado, tráfico de drogas, etcétera, las unidades, digamos. Sí, sí. Eso se va a hacer. Pero hay también el golpear la riqueza del narcotráfico, que es más difícil, porque eso supone medidas especiales, apertura de cuentas. Es decir, y usted sabe cómo somos en Chile para el secreto bancario, cuesta abrirle las cuentas a la gente muchísimo, ¿no? Y el dinero mal habido. Aquí tenemos nosotros una buena unidad de análisis financiero, que está en el Ministerio de Hacienda. Existe, fíjese usted, esto se creó en los años en que yo era ministro del Interior, o sea, hace ya como 20 años, ¿no? Y funciona, pero funcionaría mejor si tuviera más apertura y más posibilidades de requisar, no solamente de requisar, digamos, de identificar dinero mal habido, sino también de revisar las cuentas para saber dónde están, pues. Mucho por avanzar, como se puede ver, y el presidente habló con realismo político que no tiene mayoría en el Congreso como para hacerlo por sí solo, que debiera contar de un acuerdo con la oposición para avanzar en estos temas. Así que veremos cómo actúan la clase política que está en el Parlamento en la celeridad que le ponga a estos planes de seguridad, porque es la primera prioridad, no solo del presidente, sino de la ciudadanía. José Miguel Insulza. Sí, yo creo que la gente lo pide y eso hay que hacerlo, y hay que hacerlo como usted dice. Mire, en esta materia a mí me alegra mucho la expresión de sin complejos y ese tipo de cosas, porque quiere decir que vamos a ir en serio. Y yo creo que nosotros estamos a tiempo de detener a muchas de estas bandas. No creo que tengamos una pandemia de crimen organizado, creo que estamos todavía en una situación mucho mejor que otros países, y por lo tanto un plan nacional de seguridad pública es lo que necesitamos. Senador Insulza, como siempre, mucho gusto. Gracias. Igualmente a usted, don Matías. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.